Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y vamos a comenzar nuestro popurrí de fin de semana, donde veremos índices bursátiles, materias primas y algo de mercado forex. Bien, hemos concluido el mes de febrero y vaya última semanita hemos tenido para cerrar dicho mes. Ha sido de auténtico terror, auténtico terror. De hecho, un índice tras otro ha ido cayendo por encima del 10%. El que no ha caído un 10% ha estado por debajo de dicha cota, se puede dar por satisfecho. De hecho, ayer mismo en el vídeo sobre los blue chips del IBEX 35 mencionaba el caso de Iberdrola. De los 5 blue chips que forman parte de este club selectivo dentro del IBEX 35, el mejor parado había sido Iberdrola. Y se había dejado más de un 7%. Y se había dejado más de un 7%. Pero claro, lo comparábamos con el resto de blue chips, Santander, BBVA, Inditex, Telefónica, disparaban al 10%. Incluso el caso de BBVA, un 15% en una semana. Pues claro, perder un 7%, pues te puedes dar por satisfecho. Suerte has tenido. Suerte has tenido. Y con los índices bursátiles ocurre lo mismo. El que ha caído por debajo del 10%, vamos, tiene que estar, vamos, ahora mismo brindando con champán, viendo lo que ha ocurrido. Pero no ha sido solamente los mercados de renta variable donde hemos visto esas grandes caídas. La sangre, como se le llama, de los mercados de renta variable es el petróleo. Y el futuro continuo del petróleo Brent se ha desplomado en 5 días más de un 14%. Sí, sí, más de un 14%. Si le va mal al petróleo, la renta variable no le va a ir mejor. Aunque ciertamente, como ya he manifestado a lo largo de estos años, el petróleo ya no tiene, digamos, no es una sangre tan buena como hace 10, 20 o 30 años, ¿no? Pues no hablas de tiempo más atrás. Ha ido perdiendo terreno. Pero es que incluso el metal precioso, para antonomasia, refugio de los inversores, cuando la renta variable se hunde, la renta fija, pues realmente no, no te va a dar nada absolutamente, una rentabilidad muy escasa, pues te refugias en el oro y resulta que el oro ha caído esta semana un 3,56%, el futuro continuo del oro, un 3,56%. Bueno, ahí está. Ahí lo dejo. Ah, complicada está la situación, ¿no? Ahora que parecía, bueno, pues digamos que la economía global se estaba estabilizando tras un largo periodo de desaceleración, pues nos encontramos ahora mismo con el miedo en el cuerpo de qué va a ocurrir. Claro, nuevamente vuelven a sonar los tambores de recesión. Bueno, esto siempre que hay alguna caída, en esta ocasión, pues todavía con mayor fervor para defender. Llega la recesión. Claro, obviamente. Si cuando no hemos visto esto, cualquier caída insignificante, ya estaban hablando de recesión, pues bueno, pues esos mismos que estuvieron ya muy callados meses atrás, pues vuelven nuevamente a la andada, ¿no? Luego dirán, yo ya lo dije. Claro, pero bien que callaste la boca cuando empezó a subir los mercados. Entonces tenía la boca muy callada, ¿no? Bueno, ya sabemos cómo son esta gente, ¿no? Estos siempre se apuntan al caballo ganador. Pero no os preocupéis, estos mismos que hablan de recesión y patatín y patatón, serán los mismos que si el lunes 3 de marzo comienza un rebote, serán los primeros que dirán, pero esto yo ya hace 5 años ya dije que un 3 de marzo del año 2020 esto se iba a producir un super rebote. Bueno, sí, como siempre. La cuestión es que nadie sabe lo que puede ocurrir en el futuro. Nadie absolutamente. Y esto pues nos ha pillado a todos con los pantalones bajados. Así de claro. Ponernos a perder el tiempo y especular por qué se ha producido este hecho tan importante. Una caída que es que en 5 días nos ha llevado por ejemplo a Wall Street a niveles de 2011. Es que el Stoxx 600 europeo se ha ido a niveles de 2008, la mayor caída de 2008. Estamos hablando del Stoxx 600. La mayor caída de 2008. Si es que nos han cogido pero bien cogido. Nos han cogido pero bien cogido. De hecho, pues hemos estado viendo pues cómo diferentes índices han vuelto a mínimos de 2019.
mínimos de 2019. Es decir, que la gente que ha estado comprando en el último trimestre de 2019 o ha estado comprando a lo largo de este 2020 acciones, pues se ha encontrado con un marrón impresionante. Un marrón impresionante y que veremos a ver si hay algo de luz. Digamos que si nos pusiéramos en la piel de un optimista, ya sabéis que yo soy muy escéptico y intento alejarme de los optimistas y los pesimistas. Para los pesimistas ya sabéis, está ahí la recesión, pero que no os preocupéis que si el lunes 3 de marzo empieza a subir, estos serán los primeros que dirán, donde dije digo, digo Diego. Es decir, que ellos ya lo habían vaticinado este rebote que se iba a producir este febrero. Ya no hablarán de recesión como se callaron la boca el año pasado, ¿no? Bien, y los optimistas, ¿qué podemos hablar de ellos? Pues es lo mismo, es lo que mencionaba, pues el tema de los gestores de fondos. Ahora, pues todos ellos esta semana asustadicos. ¿Por qué? Porque el dinero está empezando a salir de los fondos. Y esto para ellos es un mal negocio. ¿Cómo van a mantener una buena mansión, ese superdeportivo o la super top model que les acompaña cuando salen por ahí de viaje en secreto y la parienta no sabe dónde puede estar el titi de turno, ¿no? Bueno, pues estas cosas ocurre. Y esto es para ellos una malísima noticia, porque la gente huye cuando ve que la bolsa cae. Esto de largo plazo, tururú, que mantenga la posición el gestor, pero yo mi dinero lo saco, que no quiero perderlo todo. Bueno, es normal que ellos estén diciendo, joder, si esto tiene un potencial, que esto es la hostia. Sí, claro. ¿Qué van a decir? ¿Qué nos van a vender los optimistas? ¿Que puede producirse una vuelta en V? Lo dejé bien claro en mi vídeo de los blue chips. Puede ocurrir. Sí, por supuesto. ¿Cuándo? Eso es lo que no sabemos nadie. De hecho, sí que quizás, si hay un pequeño brote de luz entre tanta oscuridad, se produjo el viernes. El Nasdaq 100 cerró en positivo. Y eso que en la semana se dejó un 10,78%. Pero el viernes hubo un rayo de esperanza. Aunque ningún especulador debe de abrazarse a dicha esperanza. La esperanza es para los perdedores. De hecho, vamos a perder sin aferrarnos a una esperanza. Pues imaginar si encima nos dejamos seducir por ella. Nos va a ir todavía mucho peor. Pero sí que es cierto que esto es, en principio, la posibilidad, después de una fuertísima caída. ¿Podríamos ver el lunes un rebote? Bueno, de hecho, mientras estabas haciendo ese vídeo sobre los blue chips, todavía no había cerrado Wall Street. Luego pues ya vimos como Wall Street, tanto el Standard Poor's 500 como el Dow Jones habían cerrado con pérdida dicha jornada, pero mucho más moderadas que las que habíamos visto en Europa. Y en el caso del Nasdaq 100 cerrando en positivo. Y de hecho, pues ahí aparece en el Nasdaq 100 nos podemos encontrar cantidad de velitas, candlestick, vela japonesa, que pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si tuviera que producirse un rebote. Pero claro, como mencionaba en el vídeo Blue Chip, era importante ese cierre en positivo del Nasdaq 100. Y lo más importante, Asia. En Asia va a ser muy importante, porque si Asia controla las pérdidas y el lunes cierra, aunque sea en positivo por un 0,01%, pero que cierra en positivo, podríamos estar ante la posibilidad de un rebote. Pero insisto, hace falta que Asia cierre en verde. Eso es lo primero que tenemos que estar atentos el lunes 3 de marzo. Estados Unidos ha cumplido. Ha caído menos que Europa y con el Nasdaq 100 cerrando en positivo. Y empezamos a encontrarnos en renta variable norteamericana muchas pautas, o incluso podríamos hablar de patrones, como el envolvente alcista, que están ahí y que podrían invitar a un pequeño optimismo. Pero sin dejar arrastrar por ello. Pero insisto, hace falta que Asia cierre en positivo el lunes. O al menos que la mayoría de índices se decanten por cerrar en positivo. Insisto, aunque sea por la mínima. Pero eso podría dar oxígeno para que se pudiera producir en los próximos días un rebote. Ese rebote puede producirse en un patrón en V.
Sería lo más interesante, lo más bonito, pero claro, una vuelta en V me parece que hay que ser muy optimista, ya que una vuelta en V completa nos debería de llevar a los máximos, al punto, al punto desde donde comenzó las caídas. Y eso va a ser muy difícil. Ver en la próxima semana, en las próximas semanas, subidas de un 15%, va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado. Pero oye, cosas más difíciles se han visto. De hecho, en el IBEX 35, 2008, recordaréis, un año trágico. Un año trágico. Llegó 2009. Para mí, como inversor, fue mi mejor año. Siempre he insistido que para mí ese fue mi año mágico. Bueno, pues se produjo una vuelta en V. Una vuelta en V impresionante. Una vuelta en V, pero quiero matizar, que no se llegó a completar, ¿no? Ya que nos tendría que haber conducido hasta los máximos de 2008. Eso es completar una vuelta en V. La mayoría de las vueltas en V no se llegan a completar. O a veces se completan y posteriormente vuelve a corregir, ¿no? Suele pasar. Pero bueno, digamos que sería el mejor escenario. Pero desgraciadamente, eso no lo sabemos, lo que puede ocurrir. Vamos a ir viendo qué puede pasar en los próximos días y sobre todo es muy importante el lunes, a ver si el mercado se tranquiliza después de las fuertes caídas. Ya hay un rayito de esperanza para que se pueda producir algún tipo de rebote. Otra cosa muy distinta es que ese rebote, insisto, con lo de la vuelta en V, ese rebote acabe o podamos dar por anulado la corrección. Eso ya son palabras mayores. Eso son palabras mayores. El tiempo no lo dirá. Pero mientras no volvamos a los máximos, olvidaros, la corrección no habrá concluido. Bien, vamos a pasar a nuestro cuadro. Bien, pues aquí tenemos ya el cierre mensual de febrero y el cierre de la última semana de febrero, que bueno, pues ha sido catastrófico. El Standard Poor's esta última semana se ha dejado un 12% y ha cerrado el mes de febrero con una pérdida de un 8,46%. Ya este 2020 se deprecia un 8,56%, es decir, que fijaros cómo está ya el panorama. ¿Cómo está ya el panorama? El Nasdaq se deja un 10,78%, aunque el viernes, como vemos, cerró un 0,30%. De hecho, también incluso el miércoles un 0,44% lo estuvo haciendo pues algo mejor que el Dow Jones o el Standard Poor's 500. Por eso pues no ha tenido pérdidas del 12%. El Dow Jones se dejó un 12,98% en una sola semana. En febrero se deja un 10,35% y en lo que llamamos de año un 11,36%. El IBEX 35 pues ahí saltaba un 12% de pérdida. Pero bueno, de momento este 2020 lo está haciendo en cierta medida mejor que Estados Unidos, que solamente se deja un 8,67. El DAX 30 esta semana, última semana de febrero, un 13,06% abajo. 2020 ya lleva una depreciación de un 10,46. El CAC 40 francés, 12,49 se dejaba la última semana. Lo que vamos de año pierde un 11,52%. El FTSE MB italiano, un 11,67% en la semana y en el año un 6,21% abajo. Y el FTSE 100 tenemos un 11,81 y en lo que lleva de año un 13,55%. Como estamos viendo, pues la renta variable está totalmente en rojo. Todas las ganancias que se han producido durante el año 2020 pues se han literalmente evaporado. De hecho, incluso nos hemos comido gran parte de los beneficios que se obtuvieron durante beneficios temporales durante el mes de diciembre, ¿no? En Asia, pues sí que en cierta medida el que me sorprende mucho es quizás el índice chino, el Shanghai Compuesto, uno de los índices más seguidos de China continental, que se dejaba solamente un 5,31% en la semana y que en el año, ese 5,31% que ha perdido este año, es lo que le ha llevado pues, a entrar en números rojos este 2020, con un 5,16%. Fijaros, ahí es donde comienza todo el tema del coronavirus y sin embargo, pues es el índice que este 2020 pues prácticamente solamente mejor que él lo está haciendo el OMX de Helsinki, de Finlandia, con un 4,50%. El Nikkei lleva una depreciación anual de un 10,94% y de hecho pues se está moviendo que los 17 índices bursátiles que tengo aquí en mi cuadro de mando, los 17 están en rojo este 2020. El mes de febrero los 17 índices han cerrado también en negativo, con lo cual pues se está moviendo como la situación es bastante crítica, bastante crítica.
Así que vamos a ver, una situación difícil, pero vamos a ir viendo ya los gráficos, que es lo que más gusta. Bueno, pues aquí tenemos el Dow Jones. El Dow Jones en gráfico semanal, Dow Jones Industrial, Dow Jones 30, como también se le conoce. Fijaros la enorme vela semanal, da auténtico terror, ¿verdad? Como he dicho anteriormente, es un 12,28% lo que ha caído hasta los 25.409 puntos. Mirad que ahí aguanta, ahí aguantado, fijaros, perforaba los 25.000 puntos. Teníamos zona de soporte, 24.870, y ahí lo tenemos... pues ahí aguantando los 25.400, situación muy complicada. De hecho, fijaros que se estaba moviendo dentro de un canal alcista. A simple ojo no hace falta tampoco mucha vuelta, pero habría alcanzado el objetivo teórico por ruptura de dicho canal, ¿no? Esto, si queréis, un poco de forma didáctica para aquellos que no sepan cómo se calcula el objetivo teórico de un canal alcista. Los canales alcistas suelen romper habitualmente a la baja, ¿eh? Vale. Lo que hacemos es medir la anchura de soporte a resistencia y desde la vela que rompe proyectamos abajo. Vale, pues ahí lo tenemos. De hecho, en los 24.000 y algo, es decir, objetivo se habría alcanzado, ¿no? Con lo cual, pues perfecto. Objetivo teórico completo. Y como estamos viendo, esta vuelta, esta gran caída, nos ha llevado a cotizar, fijaros, los mínimos intradía en la jornada del viernes nos llevaron a niveles, fijaros, estamos hablando del mes de julio-agosto de 2019. Tremendo, tremendo, la sacudida. Fijaros, una sola semana se ha llevado por delante pues todo lo ganado durante pues los últimos 7 meses, ¿no? Tremendo la sacudida bajista. La sacudida no tiene nada que ver. Fijaros aquí, esta caída que tenemos aquí es la que se produjo durante el mes de diciembre. Tuvimos 3 semanas de caída y aquí está en los últimos días de diciembre, es cuando se produce el rebote. Ese rebote que nos llevó a un 2019 fantástico, de hecho, ¿no? Pero fijaros, estas 3 velitas semanales que hemos tenido y comparar la gran caída que hemos tenido una sola semana. Da auténtico terror, es que una semana ha caído más que en todo el mes de diciembre de 2018, ¿no? Con lo cual pues es impresionante, ¿no? Bueno, pues de momento, pues como estamos viendo, está aguantando sobre esa zona de los 25.400 puntos. Yo creo que aquí para mí el nivel psicológico a no perder son los 24.870, por debajo de 24.870, pues esto está cantado que vamos ahí a buscar los 23.665 puntos. Ese sería el nivel de soporte por debajo de esos 24.800. De hecho, pues aquí la situación es bastante complicada en caso de que ese rebote, como estamos viendo, como recuperó en la jornada del viernes desde mínimos intradía, vemos esa recuperación para intentar salvar la zona de soporte, pues si se aguanta y ese rebote se produce, mencionado anteriormente, que tuviéramos Asia, que el lunes pues se decantara la mayoría de índices bursátiles, cuanto más, mucho mejor, y de cierre en positivo para de cara a la apertura en Europa y se pueda producir pues al menos un leve rebote, luego veremos a ver si se acelera o no, eso ya otro cantar, pues en principio pues que esto continuara ascendiendo hacia la zona de resistencia más importante, que son los 26.620 puntos. Pero si perdemos 25.420 y por debajo 25.000 puntos, pues esto está cantado de que van a llevárselo hacia la zona de los 23.365 puntos. Vamos a verlo en gráfico diario. Fijaros cómo se ha completado una noria bajista. Fijaros, los mínimos. Esta es la vela del viernes, es un martillo. Bueno, pues ese martillo justamente su mínimo se detiene ante soporte. Ahí lo vemos de esos 24.680 puntos. Fijaros, es una vuelta a esos mínimos del mes de junio. Una vuelta a los mínimos del mes de junio de 2019. Lo que sube, baja. Una noria bajista de libro. Pero fijaros, solamente le ha bastado 5 días. De hecho, aquí tenemos la sesión de la semana anterior, jueves y viernes, que ahí es donde ya comenzó ya la cosa a tambalearse. Claro, una cosa es que se tambalee y otra cosa es que literalmente se desmorone. Es que el castillo se nos ha venido literalmente abajo, que eso es muy distinto. Pensar en esta posibilidad era muy complicada. De hecho, pues aquí, como estaba mencionando anteriormente, con esa posibilidad de un rebote, fijaros, aquí tenemos un martillo. Lo tenemos aquí en zona de soporte, los 24.680. Esto podría ser ideal si se cumplen los requisitos que he dicho. Primero, para mí era importante que al menos en Estados Unidos cayeran menos que en Europa, que el Nasdaq 100 cerrara en positivo, que eso es lo que ha permitido ver muchas velitas bastante interesantes. Pero ojo, una velita puede ser el punto de inflexión, pero ojo, puede ser simplemente una pausa para continuar la corrección, ¿eh? Por eso la importancia de cómo cierre el lunes las bolsas asiáticas.
Y esto nos podría dar una pista de si vamos a tener un rebote, al menos en el Dow Jones, con ese martillito de zona de soporte. Yo creo que vamos, un pastelito muy interesante, sobre todo para aquellos inversores o especuladores activos. Esto es algo que tenéis que pensar. Aquellos de un perfil activo o agresivo, que suena mal, pero también, pues así como se les suele mencionar o nombrar, pues podéis tener una posibilidad, siempre y cuando, pues en este caso, no pierda los 24.681 puntos, es decir, por debajo de 24.680 cerraríamos la posición. ¿Qué? ¿Se produce rebote? A mantener, en principio, buscando los 27.500. Ese sería para mí la zona importante de resistencia en gráfico diario. Por encima de 27.500, por el premio gordo. Una vuelta a los 29.500. Esto sería alucinante de cara a una vuelta en V, pero vamos a ir paso a paso, como siempre os digo. Aquí no nada de adelantarnos al mercado, porque el mercado siempre es más listo que nosotros. Simplemente aquí estamos proyectando posibles escenarios, porque esto el lunes 3 de marzo puede volver a caer, rompe el soporte de los 24.680 y continúa los descensos. Y me vuelvo al gráfico semanal. Y entonces vemos que perdió los 25.000 y se puede ir a los 23.365 puntos. ¿Entendido? Paso a paso. Vamos a ver lo que ocurre porque podría ser bastante interesante. Incluso si el lunes tuviéramos un hueco de apertura alcista y en dicha jornada cierre en positivo, pero insisto, hueco de apertura alcista y cierre en positivo el lunes en el Dow Jones, podríamos tener un patrón bastante fiable de vela japonesa. Estaría hablando de una estrella del amanecer. Es un patrón que está formado por 3 velas. Una primera vela negra. Entre esa primera vela y la segunda vela tiene que haber un hueco de apertura bajista. La segunda vela nunca puede cerrar por encima del cierre de la primera vela. Y hay una tercera vela. Esa tercera vela tiene que comenzar con un hueco de apertura alcista y cerrar en positivo. Si cierra por encima del cierre de la vela número 1, que es esta que estoy señalando, estupendo, estupendo. Vamos, podría ser apoteósico, de cara a un super rebote. De mano de uno de los patrones de velas japonesas más fiables. Hombre, ya para puestos a exigir, pues me hubiese gustado que en vez de un martillo fuera un doji. Entonces estaríamos hablando de una estrella doji del amanecer, que sus connotaciones todavía son más alcistas que una estrella del amanecer. Pero bueno, aquí es por poner alguna pega, ¿no? Con lo cual eso sería fantástico. De cara, insisto, a esa posibilidad de un rebote. Pero todo lo que sea perder los 24.680, nada, a recoger maleta y vámonos, porque aquí no hay nada que hacer. Pero desde luego, sí que desde luego, esa ecuación que tanto nos gusta de rentabilidad, riesgo, pues aquí sería más que interesante, ¿no? Más que interesante, ¿no? Porque en principio podríamos, en caso de que pudiera producirse ese rebote, buscar los 27.500. Y por extensión, en caso de ser capaz de que esto funcionara y poco a poco estuviéramos viendo quizás a lo mejor ese escenario idílico, mágico, con el que podríamos soñar ahora, que es una vuelta en V, pues imaginar, nos podría llevar a los 29.500. Ahí es donde realmente se debería completar esa vuelta en V. Pero insisto, es muy complicado. No obstante, incluso hay economistas que piensan que una vuelta en V se puede producir, pero el problema es cuándo. Y obviamente estamos hablando del escenario más optimista, más optimista, pero que no por ello se puede descartar. Nos pasamos a Japón, Nikkei 225, pues bueno, pues aquí tenemos también una enorme caída. Fijaros cómo con un hueco de ruptura rompía el soporte de los 22.940, 23.000 para redondear. Como sabéis, el Nikkei 225 se está moviendo en rango lateral entre 23 y 24 para redondear, si me lo permitís. Pues fijaros, con un hueco de ruptura caía por debajo de 23.000 puntos. Normalmente los huecos de ruptura, para aquellos especuladores activos, suele ser ya una señal para abrir posición. Si el hueco de ruptura es bajista, pues para abrir corto. Si el hueco de ruptura es alcista, para abrir posiciones largas y mantener la posición mientras no se ha anulado dicho hueco, ¿no? Pero esto es para los más activos, los que sobre todo pues están haciendo swing trading o pueden estar haciendo intradía. Bien, pues como hemos visto, caen los 23.000 con el hueco de ruptura, cae el soporte de los 22.000 puntos, que bueno, aquí tampoco había que hacer muchas cábalas porque era 23 a 24 y como ya había comentado, en caso de perder los 23 se iría a los 22.000, que era la siguiente zona de soporte. Como veis, se la ha comido con patata y se ha ido directamente al soporte de los 21.000 puntos, donde ahí se ha frenado, cerrando los 21.142 puntos, con lo cual de momento aguanta el soporte, pero la estructura, como estamos viendo, corrección bastante importante. La estructura alcista desde los mínimos del 2018, allá cuando comenzó el rebote en diciembre, no ha concluido, no ha concluido. Ahora mismo, para que diéramos por hecho que el aspecto técnico
totalmente ha quedado ya, el aspecto técnico alcista ha quedado ya en entredicho, totalmente anulado, sería la pérdida de los 20.240 puntos. Ahí ya sí que se puede dar por hecho que ya se ha acabado la fiesta. Y entonces podríamos hablar de otro escenario. Vamos a ver en principio, porque si cae y se detiene, caen los 21.000 puntos y se frena la zona 20.243 puntos, 20.240 para rondear, y sube, empieza a haber un rebote desde ese punto, podríamos tanto en rebote. De hecho, hoy por hoy, yo no descarto, me vais a permitir que lo dibuje un poquito para que veáis mejor. Vale. ¿Y si estuviera haciendo esto? Un rango lateral, ¿eh? Zona de soporte, estaríamos hablando de los 20.240, una dilatación bajista, estaríamos ante una plana irregular. Es una plana irregular, ¿no? Y aquí aguanto los 21.000 y para arriba. Genial, estupendo. ¿De cara a qué? A buscar los 24. Irse hacia dónde? Hacia la resistencia, esa zona de resistencia de esa plana irregular. Sería alucinante. Claro, que también puede permitirse caer hacia la zona 20.240. No tiene por qué frenarse a 21.000 y seguiríamos todavía dentro de una plana irregular. El problema es perder los 20.240 puntos. Si eso lo perdemos, la cosa se nos puede complicar y mucho. Mucho se nos puede complicar. Muchísimo, muchísimo. Siguiente zona de soporte, los 19.250 puntos. No voy a proyectar ningún tipo de objetivo todavía. No vaya a ser que alguno intente hacer algún tipo de locura. Pero que puede ser una situación muy complicada. Así que vamos a ver si aguanta los 21.000 puntos. Es la única esperanza que podéis tener. Pero de hecho tenéis que estar preparados a que quizás busque esa zona importante de los 20.240 y vamos a ver, aquí por debajo la fiesta para los bajistas no habrá hecho más que comenzar. Vamos a ver el FTSE 100, ¿no? Vamos a ver, FTSE 100. Bueno, pues el FTSE 100 lo estaba haciendo realmente bien, moviéndose entre los 7.100 para rondear 7.600. Bueno, esta la vela semanal, como estáis viendo, una caída brutal. No lo he dicho el Nikkei, pero bueno, lo habíamos visto en el cuadro de mando, un 9,93%. El FTSE 100 se ha dejado un 11,81% en una semana y 5 días, cerrando los 6.580 puntos. Como bien sabéis, lo que me sigue habitualmente, aquí también estamos ante un rango lateral entre los 6.680, zona de soporte, y por arriba los 7.800 puntos. Bien, vemos que ha caído por debajo del soporte de los 6.680. Pero como filtro tenemos este martillito que tenemos aquí. Voy a ver para que lo veáis mejor. ¿Veis ese martillo? Ahí, aquí comenzó el rebote, aguantó bien el cierre. El cierre vemos que se produce por encima del soporte, muy bien, un martillo muy bonito. Y a buscar la resistencia, muy bien lo hizo. Aquí no tenemos un martillo, la caída ha sido muy brutal. Pero si aguanta esa zona de los 6.540 puntos, hay una posibilidad. Pero por debajo de 6.540 puntos, lamentablemente, ya tenemos que hablar de ruptura, de un patrón de rectángulo, de una plana, un canal horizontal o como queráis llamarlo. Ese movimiento lateral que nos ha venido acompañando en los últimos 2 años habría concluido y por tanto podríamos ver caídas que nos podrían conducir tranquilamente hacia la zona de los 5.500 puntos. Tal y como lo estoy diciendo. Quizás para mí ya estaría la fiesta acabada en el FTSE 100 por debajo de los 6.400. ¿Entendido? Por debajo de los 6.540, mal asunto. Estamos en un gráfico semanal. Un cierre semanal complicado. O si estamos en un gráfico diario, lunes, martes y miércoles lo tenemos bajista, el jueves abrir posición corta, que se ha abierto el pastel. Y por debajo de 6.400, ya esto por Fibonacci está cantado. Las probabilidades se decantan de forma exponencial a favor de una visita a los 5.500 puntos. Es decir, punto de partida de esa fase alcista que nos llevó de los 5.500 hasta buscar los 7.900 puntos. Así que sería una situación muy complicada, muy complicada. Controlar que no se pierda 6.400, porque si se pierde, la fiesta de los bajistas no habrá hecho más que comenzar, como mencionaba con el Nikkei. Standard Poor's 500, gráfico diario. A ver que se vea bien mi nombre y mi apellido. Bueno, pues aquí tenéis la fiesta, como ya mencionaba la semana pasada, comenzó el jueves el viernes. Esto estaba ya cantado. Pero fijaros cómo ha acelerado, ¿no? Con hueco de ruptura caía los 3.330. El lunes
que es cuando se produce ese hueco de ruptura. Fijaros, se detiene justamente ante el soporte, los 3215, pero ya el martes vemos la sacudida impresionante. Se vuelve a frenar en otra zona de soporte, los 3125, pero ya vemos como el miércoles vuelve a caer, lo rompe y así ha ido cayendo una zona de soporte tras otra. De hecho, aquí vemos ese fuerte repunte que tuvo desde mínimos intradía, que fueron desde los 2855 cerrando los 2954. Eso sí, aguantando una zona de soporte. Esta era nuestra zona intermedia de ese rango lateral en el que estuvo inmerso en el 2019 durante el segundo semestre de 2019, ¿no? Y que finalmente pues nos trajo mucha alegría, ya que ahí proyectamos una serie de objetivos, 3 objetivos, y los 3 se alcanzaron sin ningún tipo de problema, ¿no? Bueno, pues justamente en esa zona intermedia o centro de campo de fútbol, como yo le denomino, y que suele ser muy habitual en todos los movimientos laterales, es donde ahí se ha mantenido el cierre. Con lo cual aquí va a ser muy importante. Pero de hecho, fijaros que el mínimo de la vela del viernes hizo una noria completa bajista. Lo que sube, baja. Y se fue a buscar el punto de partida de la fase alcista, los 2855. Fijaros, de los 2855 comienza esa fase alcista que nos llevó ahí hasta los 3390 puntos. Pues fijaros, la completa la noria bajista de libro. Esto es una noria de libro, ¿no? Bueno, tampoco os pongáis a buscar, para aquellos que nunca habéis escuchado lo de la expresión de una noria bajista, en los libros de análisis técnico. Es una terminología, es una especie de, digamos, que de patrón que yo mismo me he inventado para mí mismo, ¿eh? Con lo cual no busquéis noria bajista, noria alcista, porque es una forma que tengo yo para reconocer ciertos patrones, ¿no? Y en este caso pues tenemos un patrón perfecto de noria bajista. Bueno, insisto, tenemos ahí quizás posibilidades de rebote. Bueno, vamos a ver. La cuestión sería no perder los mínimos, esos 2855. Aunque tenemos aquí una zona importante de soporte entre los 2815 y 2825 puntos, que a lo mejor ahí podría detenerse, ¿no? Hombre, lo interesante sería no perder en cierre diario al menos los 2900. Si aguanto sobre 2900 hay posibilidad de ese rebote, ese primer rebote que podría ir a buscar como primera zona de resistencia importante los 3025 puntos, 3027. Si consigue romperlo, pues a por los 3125. Aunque no obstante, esta directriz alcista, esta línea verde, diagonal, su función es la de una resistencia dinámica en la actualidad, con lo cual podría frenarnos de cara a ir a buscar los 3125 en el caso de que comenzara un rebote, se superó los 3027 y intentáramos pues continuar hacia la zona 3125. Nunca hay que, digamos, subestimar a ninguna directriz, cuidadito, porque esta, una vez que han sido rotas, no han dejado de ser útiles, sino que su función se transforma, se gira totalmente. Hay un cambio de rol de ser un soporte dinámico, que es la función de una directriz alcista, a convertirse en una resistencia dinámica, ni más ni menos. Bueno, pues vamos a ver si aguanta la vista o no. Nasdaq 100. Pues el Nasdaq 100 también se le ha pegado de lo lindo, se le ha pegado impresionante, un 10,78% abajo. Fijaros, aquí tenemos esa fiesta que comenzaba ya la semana pasada, ¿no? Es que ahí fue cuando ya realmente empezó a verse algo se estaba fraguando. Ya lo hablamos tanto en el vídeo de los blue chip del IBEX 35 como en el popurrí de índices bursátiles en materias primas y forex de la semana pasada. A estas dos velitas son ahí, esto cantaba una corrección, pero claro, ¿quién iba a pensar una corrección de esta magnitud? insisto, lo he dicho anteriormente, incluso lo decía ayer en mi vídeo sobre los blue chip. Para mí esto era inimaginable, ¿eh? En 5 días ver esta caída, no. En un mes me lo creo, o a lo mejor 2-3 semanas. En una semana, vamos, totalmente, ya os digo yo que esto jamás lo hubiera creído posible. Pero bueno, el mercado siempre te está enseñando que no hay nada imposible, ¿eh? Que no hay nada imposible. Bueno, lo importante aquí, vemos el Nasdaq que cerró en positivo, un 0,30%, como ya habíamos visto en el cuadro mando, hasta los 8.461. Fijaros, lo que tenemos aquí es una vuelta en un día. La vuelta en un día comienza con un hueco de apertura bajista. De hecho comenzó, fijaros, la apertura la tiene ahí prácticamente ante la media móvil 200, que fijaros, la media móvil 200 es donde comienza ahí, arranca la apertura y se da la vuelta inmediatamente. Fijaros, aguanta a la perfección la media móvil 200 y arriba. Se considera que un valor o un índice que está por encima media de 200 está todavía en una tendencia alcista. Por tanto, hoy por hoy, y como ya había explicado en su momento, en Wall Street se puede permitir el lujo de esta caída, porque la tendencia primaria
sigue estando vigente. También otros índices, incluso europeos, no podemos subestimarlo. Lo único que, claro, la violencia con la que ha caído en el corto plazo, en una semana, pues claro, nos ha puesto a todos muy nerviosos. La ejecución de estos lots ha sido, pues, uno detrás de otro. Insisto, se ha perdido todo. Es que daros cuenta, aquí la caída, para alguien que hubiera mantenido una posición larga, y de estos que lo hay muchos, no colocan estos lots. Porque ¿para qué vamos a colocar un stop loss? Pues fijaros el marrón que se han comido, ¿eh? Fijaros el marrón que se han comido en el Nasdaq 100. Bueno, pero aquí hay una posibilidad de una vuelta en un día. Como vemos, recuperaba nivel de Fibonacci, el 61.8%. Además, aguantaba sobre soporte de 8.360 puntos. Tenemos vuelta en un día, apoyado, fijaros, desde la media móvil 200. Sería perfecto para comenzar un rebote. Como primera resistencia, 8.665. Segundo nivel de resistencia, podríamos hablar 8.875. Luego, pues iríamos subiendo hasta los 9.100 puntos. Esos serían niveles para aquellos de corto plazo. Pero si perdemos los 8.133 puntos, pues bueno, pues ya os tengo que dar la malísima noticia. Esto se va a ir a buscar los 7.400 puntos. De hecho, tenemos una zona un poco por encima, 7.450, 7.500 puntos. Ese será el destino del Nasdaq 100. Como no se produzca un rebote el próximo lunes. Como perdamos ya de por sí el lunes los 8.360 puntos, ay, la que se nos viene encima. Ay, la que se nos viene encima. La noria, aquí está una noria bajista en desarrollo. Aquí está una noria bajista en desarrollo. Y se salva de milagro porque ha aguantado sobre el 61.8%. Por debajo, la probabilidad es a por el punto de partida. Y las norias suelen ser bastante fiables. Así que eso es lo único que ha evitado ahora mismo. Que el Nasdaq 100 no esté diciendo que se va directamente a los 7.400, sino que hay una oportunidad. Hay una oportunidad ahora mismo. Un rayito de luz al final del túnel. Pero vamos a ver, ¿eh? Importante los consejos que os he estado dando, ¿eh? Desde el principio del vídeo. Muy atentos a Asia. Europa será luego nuestro escenario de juego. Si Europa empieza bien, aguanta bien hasta la apertura de Estados Unidos, pues comienza a rebote. Si no, nos vamos abajo, ¿eh? Nos vamos a esa zona de 7.450, 7.500 puntos. Para un inversor de medio y largo plazo, pues realmente la estructura alcista que tienes del libro no ha cambiado para nada en este gráfico mensual Nasdaq 100. Lo único, claro, ¿qué ha pasado? Pues que, fijaros, de este mismo mes de febrero, bueno, ya estamos en marzo, hoy es 1 de marzo, pero en febrero teníamos justamente, es que la semana pasada, esta pequeña velita blanca que tenemos aquí en gráfico diario, fue la que marcó su máximo histórico. Claro, hace menos de 2 semanas alcanzaba un nuevo máximo histórico. Claro, aquí tenemos la caída, se ha llevado por delante todo lo ganado durante el mes de febrero, se ha llevado por delante todo lo ganado en el mes de enero y se ha llevado por delante gran parte de lo ganado en el mes de diciembre. Pero, cuidadito, la estructura alcista está ahí, la tendencia primaria, principal, como queráis llamarlo, es alcista. ¿Dónde un inversor de medio plazo, un especulador de medio plazo, debería de empezar a tener miedo si está largo en el Nasdaq? Por debajo de los 8.000. Ahí es cuando ya hay que empezar a decir, ¿merece la pena estar? ¿Merece la pena seguir aguantando? Ahí. Perder los 8.000 nos puede llevar a la siguiente zona importante de soporte, que son los 7.000 puntos, ¿eh? Así que ese es el escenario que tenemos. Pero de momento, para un inversor de medio plazo y de largo plazo, esto es simplemente pues, una caída provocada por el pánico, no porque realmente haya datos macroeconómicos que nos digan, es que la situación económica a nivel global es malísima. No, de hecho la economía global se estaba estabilizando. Todos los datos están en ese sentido. En ese sentido. Ahora habrá que ver cuánto se tarda en solucionar el problema del coronavirus. Cuanto más tarde y mayores sean sus efectos, pues obviamente más va a perjudicar a la economía a nivel global. Si esto es algo temporal, pues todavía hay posibilidades de que la economía no entre en recesión en los próximos meses. Pero no nos adelantemos, menos cuando no sabemos de lo que estamos hablando. Muchas veces se habla de recesión
sin saber lo que significa en sí. Bueno, vamos a dejar el Nasdaq 100, nos vamos a Alemania. DAX 30, pues bueno, pues aquí también pues la misma historia. Jueves y viernes de la semana pasada es cuando empezó ya la cosita a tambalearse. Lo más probable es que fuera a buscar los 13.400, pero para que irse a los 13.400 puntos cuando podía irse tranquilamente a los 11.800. A ver, ¿para qué? Pues ya está, ya que estaban los bajistas y estaban ahí empeñados, pues dijeron, bueno, ya que estamos embalados, pues vamos a tumbar al DAX de los 13.800 a los 11.800. 2.000 puntos en 7 días. 2.000 puntos en 7 días. Esos son 2.000 euros como mínimo. Luego tenemos ahí algún instrumento que cada punto son 20 euros. Con lo cual, pues imaginar, 20 por 2.000. La fiesta que os podréis dar, ¿no? Pero bueno, esto quién cojones lo iba a saber. Sinceramente, ¿no? Ya que yo lo hubiera sabido. Bueno, pues la cuestión es que el viernes cerró en 11.890. Y aquí sí que tenemos... ¿Acordáis que antes hablaba de la estrella del amanecer, pero que lo suyo sería un doji estrella amanecer que todavía es mucho más fiable? Bueno, pues en el caso del DAX, fijaros dónde se haya a formar un doji en la jornada del viernes. Zona de soporte en la 11.850. Se forma un doji. Primera vela negra, entre la primera vela y el doji, hueco de apertura bajista. Tenemos un doji. ¿Qué pasaría si el lunes 3 de marzo comenzamos con un hueco de apertura alcista? Y cierra el lunes en positivo. Pues que tenemos, señores y señores, espartanas, una estrella doji del amanecer. Con lo cual estamos ante un patrón muy fiable y que puede ser la antesala de un rebote. Quizás incluso esta vela, yo siempre digo que una vela, siempre una única vela es la que nos va a indicar si una tendencia ha acabado y otra va a comenzar o viceversa. Puede ser un punto de inflexión, puede serlo. El problema consiste en que tiene que aguantar esos 11.850. Y si queremos, por debajo de 11.800 se acabó la fiesta. ¿Por qué? Porque si ya cae esos 11.800 puntos, esto va a ir irremediablemente a buscar el punto de apertura, el punto inicial donde comenzó la última fase alcista, los 11.270 puntos. Así que mucho cuidado si perdemos los 11.800 en cierre diario. Pero, si aquí aguanta la bicha y el lunes tenemos un hueco de apertura alcista y un cierre diario positivo, tenemos una estrella doji del amanecer. Existe un patrón bastante fiable. Primer nivel que debería buscar como resistencia, pues estaría claro, los 12.233 puntos, 12.230. Ese es nuestro primer nivel. Siguiente, en caso de ruptura al alza, iríamos a por los 12.530 puntos. Y por encima, pues ya por la zona de los 12.800, 12.900 puntos. Esa sería la siguiente zona importante. Paso a paso, insisto, paso a paso. Aquí que nadie crea que ya nos vamos directamente a los 12.800. Paso a paso. Hay diferentes niveles. Tenemos incluso aquí una directriz. Tenemos aquí incluso una media móvil que se nos ha quedado descolgada. Esta voy a ver de cuánto es. La de 200. Vale, estupendo. Así que, fijaros, hay muchos obstáculos por delante. Vamos a ir paso a paso. Estupendo. No obstante, hay una oportunidad. Si aquí no se produce, pues ya sabéis, va a continuar la corrección y nos vamos a los 11.270 puntos. Vamos a pasar ahora al mercado Forex. Bien, aquí tenemos el índice del futuro continuo del dólar estadounidense, que nos va a dar unas pistas para ver lo que ha sucedido esta semana con el euro. Y de hecho, pues es bastante interesante. La semana pasada os comentaba lo de la envolvente bajista. Esta vela blanca y una segunda vela negra. Esto es un patrón candlestick de vela japonesa conocido como envolvente bajista. De hecho, pues la verdad que ha ido muy bien, ¿no? Aquí, bueno, ya estamos hablando de patrones formados por dos velas. Ya sabéis que suelen haber pautas de una vela. Son las menos fiables. Patrones ya de dos velas. Nivel intermedio, fiabilidad. Y están luego ya la creen de la creen, que son las que están formadas por tres velas. Que es como mencionamos anteriormente, la estrella de amanecer o la estrella doji del amanecer. Que son pues evidentemente pues patrones bastante fiables. El problema con la vela japonesa es que nunca sabemos cuál puede ser el objetivo teórico, ¿no? Pero bueno, aquí en este caso la verdad que cumplía bien los requisitos, ya que en principio con una envolvente bajista y habiendo ya
perforado, cerrado por debajo de los 93.32. La idea sería pues ya buscar el soporte 98.26. De hecho, pues se la cumplió a rajatabla. El jueves se frenó ahí y ya el viernes vemos cómo ha roto a la baja, con lo cual ahora mismo lo que estamos viendo, el futuro continuo del índice del dólar estadounidense, es una corrección, y esta corrección es lo que está provocando que el euro esta semana pues se haya estado pues apreciando, ¿no? Algo que no ha hecho la libra esterlina, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos en su momento. Bien, ahora después de ver esta pequeña matización, siempre me interesa un poquito para que lo veáis, pues tenemos aquí euro dólar, gráfico semanal. No lo tengo aquí anotado, lo de la etiqueta. Ah, sí, ahí está. La tengo muy alta. Bueno, que es que luego me dicen que no saben de lo que estoy hablando, en qué espacio temporal estaba hoy mencionando. Pues bueno, estamos en el semanal, euro dólar. Bueno, pues como bien sabemos, se está moviendo dentro de un canal alcista, perdón, bajista, perdón. Vemos como la semana pasada, fijaros, con la zona de juego era el 1.08, muy bien, ahí se formó una pequeña pauta de martillo, y esta semana, fijaros cómo ha ido cerrando el 1.1025 dólares. Justamente ya tenemos el primer tanteo nuevamente a la zona de resistencia del canal bajista. Bueno, aquí, pues, ¿qué puede ocurrir? Pues vamos a ver, si no se complica la vida, en un rango lateral, como ya tuvimos aquí estos meses atrás, pues la ruptura eh, al alza podría ser bastante fiable, ya que los canales bajistas lo más habitual es que rompan al alza. Suele ser lo más habitual. De hecho, los canales bajistas no se suelen proyectar el objetivo histórico a la baja, sino al alza, ya que proyectar un objetivo histórico a la baja tras una ruptura bajista de un canal bajista, valga la redundancia, pues suele ser poco fiable, ya que normalmente esas rupturas se producen por movimientos puramente especulativos, alguna noticia que ha influido y puede provocar un movimiento especulativo que, bueno, pues puede ser de corta duración y que nos encontremos ante una dilatación bajista o una trampa bajista, como también se denomina en el record, ¿no? Con lo cual, pues hay que tener cuidado. Pero sí que aquí se rompe, pues puede ser bastante interesante. No obstante, yo aquí voy a ser bastante más cauto. Es verdad que estamos atacando la resistencia. De momento, mientras se mantenga por encima de 1.08, estupendo. Perder 1.08, pues está cantado que intentarán nuevamente los bajistas a ver si pueden conducir al euro hacia la zona de 1.06, es decir, buscando el soporte del canal bajista. Pero mientras se mantenga por encima de 1.08 hay posibilidad de que se pueda producir la ruptura. Aunque para mí la ruptura buena del canal bajista, como filtro de seguridad, voy a exigir que al menos tengamos un cierre diario por encima de 1.12. Estamos con un gráfico semanal, pero me conformo con un cierre diario por encima de 1.12. Si eso sucede, daré por válido la ruptura del canal bajista y entonces la próxima semana pues proyectamos objetivo. Si es que se produjese la semana próxima, perdón, que tengo yo mi duda, pero bueno, nunca se sabe. Un tirón como el de esta semana y es capaz de plantarse el 1.12. Pero bueno, vamos a esperar a que eso ocurra. Si sucede, proyectamos objetivo y va a ser bastante interesante, ¿no? Pero de momento, pues simplemente aprovechamos el rebote. Vamos a ver, aquí los bajistas, seguramente más de uno estarán ya nuevamente frotándose las manos, intentando desde zona de resistencia, algo muy típico y habitual, intentar tumbar al euro. No obstante, como estamos viendo en el dólar, como la corrección continúe y sabemos que el próximo soporte está a los 97,40, pues o se produce un rebote inmediato. De hecho, no debería perder un 98. Como caiga los 98, está claro que se lo lleva a la zona de soporte y esto será un buen bálsamo para que tengamos el euro una ruptura alcista de rango, iba a decir rango lateral ya. Ya estoy ya liado, tanto tiempo hablando, 48 minutos. Bueno, del canal bajista. Y ya por encima de 1.12, pues marcaremos objetivo. Gráfico diario. Bueno, pues aquí, fijaros, hablando de vueltas en V, para los índices bursátiles, ¿qué es lo que tenemos aquí? Una vuelta en V. Sí, señores. Sí, señores y señoras. O señoritas. O señoritos. Vuelta en V. Muy bonito. Esto en principio debería llevarnos como mínimo al 1.1085 o 1.11 para redondear. Ahí podríamos ya pensar que lo tenemos completo. Para mí la vuelta completa comienza aquí del 1.11, que comienza la caída. Ahí podríamos darla por completo. Pero esto por encima de ese 1.11 y ya basando en Fibonacci, esto estaría de cara a una vuelta al 1.2385. ¿Ok? En principio, 1.11
debería ser nuestra idea. Yo mantendría la posición larga, buscando el 1.11, pero sin perder la vista a la posibilidad de que esto continuase ese rebote y nos pueda conducir al 1.2385. Sería el premio gordo, ¿eh? Sería sinceramente el premio gordo. De hecho, tenéis que tener en cuenta que nos podéis, bueno, iba a mencionarme yo, pero yo no estoy en el eurodólar, para los que estéis. Os podéis dar por satisfechos si alcanza el 1.11, porque ahí es realmente donde se habrá completado la vuelta en V, ¿eh? Completado totalmente, 100%. Luego esa vuelta en V puede ir a más y obviamente ya aquí incluso pasándonos por FIBO podría ir a buscarse 1.2385. En principio sería bastante interesante no perder el soporte del 1.0990. Perder esa zona de soporte, pues ahí la vuelta en V quedaría en entredicho y nuevamente la situación se podría complicar. Por debajo de los 1.0926 ahí la fiesta se ha acabado, ¿eh? Se ha acabado el rebote que estamos asistiendo en principio como una vuelta en V, que vamos a ver, como todos los patrones, a veces llegan a su objetivo y a veces no llegan, o a veces incluso superan ampliamente el objetivo teórico. En este caso debería llegar a los 1.11 para completarse, ¿eh? Pero insisto, si perdemos el 1.0990, luz naranja. Luz roja por debajo del 1.0926. Aquí ya la fiesta se ha concluido totalmente. No hay que esperar nada más del euro, ¿no? Con lo cual, pues rezar un poco para que el dólar continúe cayendo y intente pues perder la cota de los 98 y se vaya a buscar esa zona de los 97.40, ¿no? Y ahí sí que ya podéis dar por hecho de que la bicha, me voy al gráfico diario, supera el 1.11 y quizás sí a buscar esa zona de los 1.1180 dólares, ¿no? Una zona de resistencia bastante importante, nuestro mayor obstáculo de cara a que pudiera alcanzarse el 1.1238.5 dólares. Vamos a la libra esterlina, dólar americano, más conocido como el cable. Bien, esta próxima semana tenéis que estar atentos porque el jueves 5 de marzo, Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, pues va a hacer sus habituales declaraciones donde va a hablar de cuáles van a ser posibles medidas a adoptar, sobre todo por el tema del coronavirus, va a ser importante escucharlo y esto pues va a crear bastante volatilidad. Veremos a ver si sus palabras provocan por fin una reacción al alza o directamente a la vista se la llevan hacia la zona de los 1.20. En este gráfico semanal, como bien sabéis, se está moviendo dentro de un rango lateral, entre 1.20 zona de soporte, los 1.44 zona de resistencia. Desgraciadamente, pues se está moviendo como prácticamente desde el segundo semestre de 2018 hay una zona clave, el mayor obstáculo para alcanzar 1.44. Una zona que para redondear podríamos hablar de 1.34, aunque para ser más preciso estaríamos hablando del 1.3273, 1.3372. Esa zona, como podéis apreciar, desde el segundo semestre de 2018 ha sido una zona totalmente infranqueable por parte de los alcistas. Romper el 1.34 nos podría dar una bolsa de oxígeno muy importante de cara a buscar el 1.44, pero con el permiso de la resistencia 1.3833. No obstante, ahora mismo la situación no está como para pensar el 1.44 o el 1.38, ni siquiera el 1.34, porque estamos ahí, jugueteando nuevamente con el soporte del 1.2784. Y perder esa cota nos va a conducir, o nos podría conducir tranquilamente a buscar la zona del 1.20. Con lo cual, mucho cuidado si perdemos el 1.2784, porque entraríamos en corrección. Esto pintaría muy mal y obviamente pues está cantado que la zona más importante y el premio gordo para cualquier bajista en este momento, todos aquellos que están presionando de empezar a abrir posiciones de 1.34, posiciones cortas, el premio es conducirlo al 1.20, con lo cual tenéis que tener muchísimo cuidado porque podemos ver una caída bastante importante. No obstante, antes de llegar a 1.20 habría una zona intermedia que no he querido aquí precisar, aunque ya lo comenté en otro vídeo, que está para no dibujar muchas líneas. Podríamos hablar un poco para redondear de los 1.24. Si perdemos ya los 1.24, llegar al 1.20 tiene muchísimas papeletas. Así que ese es el panorama que tenemos. Así que bueno, vamos a ver. Está al filo del abismo, ¿eh? Bueno, aquí lo tenemos también en gráfico diario, aguantando sobre soporte. Es muy importante, ¿eh? Fijaros que ahí está una zona clave, 61.866%, entre 1.2644 y 1.2699. Por debajo, las probabilidades según Fibonacci nos indicaría que debería conducirse el precio a buscarlo 1.22, esa zona, es decir, el punto de partida de la fase alcista,
que fue de 1.22 a la zona 1.35. Eso sería completar una noria bajista. No obstante, en caso de perder los 1.2644, 1.2699, tenemos una zona de soporte en esos 1.2524 dólares. Por debajo, ahí ya sí que os podéis dar por hecho de que va a estar, es que hay mucha papeleta de buscar ese 1.22, así que muchísimo cuidado, ¿no? Pero en principio sería importante no perder el soporte, ¿eh? Estamos viendo como el soporte de 1.2788 o 1.2790, si queremos para redondear, un número acaba en cero, pues si se aguanta estupendo, de cara pues a ver si es capaz de rebotar e irse a buscar, pues en principio la resistencia de 1.2962 y como premio gordo sería una vuelta al menos al 1.32, ese debería ser el objetivo en principio interesante en el cortito plazo. En el cortito plazo sí aguanta, insisto, el soporte del 1.2788, 1.2790 dólares, ¿entendido? Por debajo, mal asunto, porque es probable que vayamos a buscar los 1.22 dólares. Vamos a ir ya al futuro continuo del oro, donde vemos también pues la gran caída. En este gráfico diario fue el viernes pues prácticamente sentenció la semana, una caída semanal de un 3,56%, cerró en los 1.587 dólares. Como vemos, la vuelta fue increíble. Mirad qué bonito ha sido. Aquí se forma una estrella fugaz. La estrella fugaz es una pauta de giro bajista, basándonos en la vela japonesa. Necesita confirmación. Llegó la siguiente vela, la vela del martes. Ahí ya teníamos, el miércoles ya podíamos abrir posición corta. Y en principio, pues buscando pues como mínimo lo que es en la zona de los 1.596 o buscando una zona importante de soporte como son los 1.579, 1.560 si queremos para rondear. De hecho, muy bien, se fue a buscar esa zona donde hemos visto cómo ha aguantado. El cierre se ha producido por encima del soporte 1.580, con lo cual, bueno, pues de momento, pues vamos a ver lo que ocurre. Corrección en el más estricto corto plazo, y vamos a ver aquí si finalmente pues no se produce la ruptura. Caer en los 1.580 nos llevaría a los 1.545, que fue la zona de soporte de ese rango lateral que tenemos aquí, y por debajo de los 1.545 se abre la veda para buscar los 1.500 dólares. Bien, a la derecha tenemos nuestro futuro continuo del oro, pero en gráfico semanal. Cada barra representa una semana. Vemos como justamente, pues esta semana, justamente con la vela del lunes, se alcanzaba esa estrella fugaz, se alcanzaba el objetivo teórico por un doble suelo. Aquí tenemos ese doble mínimo, X apóstrofe, justamente, aquí tenemos en la línea clavicular, y objetivo teórico 1662. Nos queda el objetivo teórico de una bandera. Aquí tenemos lo que es el mástil, y aquí esta formación, canal bajista, es su bandera. Obviamente ha quedado bastante tocado. De hecho, el objetivo son los 1798, como ya os dije, pues es el tema de los 1800, ya para redondear, ¿no? La gran caída que hemos visto esta semana, pues se pone un poco en entredicho, aunque eso no acaba realmente, no ha anulado para nada en absoluto esa formación, ese patrón chartista de bandera, ¿eh? Para nada, en absoluto. No obstante, perder aquí los 1.550 dólares, pues sí que puede cambiar la situación. Estaríamos hablando de un cierre semanal por debajo de 1.550. De hecho, fijaros que el soporte de ese rango lateral en gráfico diario está en los 1.545, ¿no? Por tanto, es importante, al menos en el corto plazo, no perder los 1.550. Si se pierde, ahí ya sí que el patrón de bandera, que es un patrón de continuación, estaría en entredicho, estaría en entredicho. Con lo cual, pues simplemente lo que habríamos visto es un fallo de patrón, muy buena evolución, pero a continuación, pues hemos visto que los descensos, pues en caso de continuar la próxima semana, no aguante los 1.580, pues vamos a ver esas caídas. Pero en principio, aguantando 1.550 hay una posibilidad. Por debajo de 1.550 la fiesta se nos puede atragantar y la posibilidad de ir a buscar los 1.450 dólares está sobre la mesa, con lo cual hay que tener muy en cuenta. Fijaros que en gráfico diario estamos hablando de esa zona. Aquí tenemos los 1.450 en gráfico semanal, ahí lo tenemos 1.455 más ajustado en gráfico diario, así que una situación bastante complicada. Vamos a finalizar ya con el petróleo Brent, el futuro continuo, donde pues esta semana pues ha sido también agónica, puesto que, como mencionaba anteriormente, pues ha dejado nada menos que un 14-30%, una situación muy complicada, y salvando los muebles ahí, prácticamente estamos en zona de soporte de los 50 dólares, ¿no? Donde vemos ahí que se ha detenido. Fijaros la caída impresionante que ha tenido, con lo cual pues el rebote que habíamos tenido, que cambió, fijaros, justamente lo que mencioné anteriormente, el petróleo es el combustible de la renta variable,
Y la situación comienza a ser peligrosa en la renta variable cuando vemos cómo en la sesión del jueves falla el petróleo. Resistencia no puede, primera caída el jueves y el viernes comienza ya los descensos. Ya esta semana a partir del lunes hemos visto esa caída que se ha ido llevando toda la zona de resistencia y como vemos están los $50, un nivel clave. Aquí tenemos ese canal bajista y fijaros, ¿por qué se ha roto el canal bajista? Porque se ha producido pues una serie de noticias tanto especulativas, el simple miedo, pánico, pues provoca pues una caída bastante importante que es lo que estamos viendo aquí y que fijaros que el mínimo que se marcó el viernes está por debajo de los mínimos, como podéis apreciar, de 2018. Fijaros qué niveles, fijaros qué niveles. Estaríamos hablando niveles de finales de 2018, estaríamos hablando del segundo semestre de 2017, es decir, una situación bastante agónica la que tenemos, de hecho, ¿no? Inclusive, ¿podría la situación complicarse más? Por supuesto. Por supuesto que podría complicarse más, porque lo que tenemos ya activo es un segundo impulso bajista. Ese segundo impulso bajista tiene un objetivo de los 41.35. ¿Cuándo quedaría anulado? Pues bueno, en principio un movimiento lateral o bien una superación de $60 cambiaría el aspecto y anularía ese segundo impulso bajista. Pero de momento está ahí. Lo dejo ahí y lo tenéis como un objetivo teórico en los 41.35. La situación que obviamente lo que van a conducirlo pues estamos viendo que es en mínimos de 2017, mínimos estamos viendo pues el cuarto trimestre de 2016, ¿no? Bueno, pues estamos viendo una situación que puede ser bastante complicada para el petróleo, ¿eh? Así que, bueno, mucho cuidadito. Aquí ponerse largo ahora mismo, yo no me pondría largo, no veo motivos, más allá de que se haya frenado en zona de soporte, podríamos hablar, yo no le veo motivos todavía como para pensar que lo peor haya pasado, ¿no? Insisto, la situación está muy complicada, ya no sé que haya nuevamente un factor de tensión en Oriente Medio, dudo yo mucho que la situación pueda mejorar. Más allá de algún pequeño rebote que siempre puede ocurrir, pero que obviamente pues estamos en una clarísima tendencia, tenemos una secuencia ya de máximo relativo descendente, mínimo relativo descendente, la tendencia es que es claramente bajista y por tanto aquí hay pocas vueltas que darle y necesitamos ahora mismo un trabajo muy importante por parte de los alcistas como para pensar que hay posibilidades de que este signo bajista que estamos trayendo pues mejore, pueda mejorar el aspecto técnico y pueda producirse al menos pues un giro alcista claro, con rotundidad, ¿no? Porque insisto, un rebote puede producirse en cualquier momento. Pero una cosa es un rebote de un 3, un 4% y otra cosa es un rebote de un 10, un 20, un 30%, ¿verdad? Pues sea lo que voy. Ese rebote de un 10, 15, 20% es lo que nos interesaría de cara para pensar, bueno, puede que lo peor haya pasado, pero de hecho lo peor, como estamos viendo, podría no haber llegado todavía, ¿eh? Podría no haber llegado todavía. Y de hecho va a ser muy importante de cara a la renta variable, ¿eh? De cara a la renta variable, porque si continuamos con los descensos, pues es probable que la renta variable pues continúe el mismo camino que el petróleo, ¿no? Así que vamos a ver lo que pasa, ¿no? Situación complicada, como estamos viendo, en este caso, para el futuro continuo del petróleo Brent. Así que esto ha sido todo. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!